Pues hoy nos tocaba, estamos dentro del último capítulo del libro, y hoy nos tocaba el tema de los anacronismos. Vimos la semana pasada, yo creo que no llegamos a ver la definición del término, así que empezamos por ahí, en la que se dice que un anacronismo es un error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después del tiempo en que sucedió, y, por extensión, incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Es decir, ¿entendemos bien la definición? El diccionario de la lengua española define un anacronismo como error que consiste en suponer acaecido un hecho antes o después de lo que sucedió, y no por extensión, incongruencia. Incongruencia que resulta de presentar algo como propio de una época a la que no corresponde. Es decir, por ejemplo, ahora lo veremos, pero lo que hemos mencionado muchas veces, el hierro mencionado en el capítulo 4 de Génesis. Es decir, cuando todavía no había empezado la edad del hierro, no se podía hablar del hierro. Claro, cuando Entonces, cuando tú lees un texto en el que se menciona el hierro, está claro que es un anacronismo. Y la música también. La música, el bronce, sí. Es decir, toda una serie de cosas, ¿no? De lo que vivían en tiendas de campaña. Claro. Y Entonces, cuando define a cada hijo de esa manera. Claro. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, es muy interesante la segunda parte, cuando se dice que los anacronismos se encuentran generalmente dentro de los escritos que tienen algún referente histórico. Es decir, para que exista un anacronismo, tenemos que conocer el momento histórico en que se está escribiendo. Es decir, si no, no se puede hablar de anacronismo, porque lo que hace el anacronismo es la diferencia entre el tiempo en que, digamos, esa persona, esa tribu, ese nombre, lo que sea, se llama así, y lo que es la realidad de los hechos. Entonces, aquí hay dos autores que escriben muy bien y dicen: los anacronismos de los relatos patriarcales son mucho más importantes para la datación y la comprensión del significado y el contexto histórico que la búsqueda de cálculos beduinos o matemáticos antiguos referentes a las edades y genealogías de los patriarcas. Es decir, nos indica más las fechas reales, el uso de los anacronismos, porque, por ejemplo, si se mencionan los filisteos, que empiezan en el siglo XII a.C., ya sabemos que ese texto ha sido escrito después del siglo XII. Eso no tiene más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, lo que estos dos autores dicen es que esos anacronismos dentro de los relatos de los patriarcas, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 50 del libro del Génesis, son más importantes que buscar cálculos o calendarios antiguos. Es decir, porque los calendarios antiguos y todo lo demás pueden estar hechos a partir de unas tablas equivocadas. En cambio, los anacronismos demuestran las fechas a partir de las cuales tienen que estar escritos esos textos. Entonces vamos a ver los distintos tipos de anacronismos. ¿Nos queda claro lo que es un anacronismo? Vale. Sí, por ejemplo, lo de los filisteos, que fue que hasta el siglo XII no... Claro, si hasta el siglo XII no hay filisteos, y en la vida de Abraham se menciona a los filisteos, que estamos hablando del siglo XVIII, pues quiere decir, antes de Cristo, pues quiere decir que, es decir, el texto que tenemos tiene que estar escrito después de que existieran los filisteos. Claro. Antes es imposible. Porque la primera vez que se menciona los filisteos, cuando no en la Biblia, sino en los libros anteriores, cuando quisieron enfrentarse con Egipto, que no pudieron. Claro, en el siglo XII. Que no pudieron con Egipto. No pudieron con Egipto. Y se fueron a la zona del Mediterráneo dentro de Palestina. Sí. Entonces, eso... Solían ser que fuesen como europeos, ¿no? Cretenses, de la zona de Creta. Eran
en principio el nombre parece que significaba gente del mar, porque venían de una isla, ¿eh? Y luego, pues como veremos, empezaron en una época específica, ¿eh? El Pentateuco, al ser una composición realizada muchos siglos después de los hechos históricos que narran sus relatos, es un material muy abundante en este tipo de errores, pues los escritores de los documentos fuente, cuando hablamos de documentos fuente, acordaos que estamos hablando del Yavista, el Eloísta, el Sacerdotal y el Deuteronomio, ¿eh? No eran conscientes de la dimensión espacio-tiempo y creían, por tanto, que los pueblos que convivían con ellos en ese tiempo existieron siempre. Toda la vida. Es decir, para ellos que existieron los filisteos han estado aquí toda la vida, ¿no? Y entonces no les importaba decir que en la época de Abraham ya había filisteos y que Abraham hizo contratos con los filisteos, ¿no? Ya que la historia universal cuando con su compró el terreno, claro, ya que la historia universal con sus clasificaciones de época y cronológicamente ordenadas como la tenemos hoy, era desconocida para los pueblos antiguos. Hoy sí sabemos, tenemos una cronología de lo que es la historia universal que sí nos marca los tiempos, pero en aquella época ellos no la tenían. Es decir, nosotros vemos hoy con una perspectiva mucho más completa, ¿eh? Entonces, su mundo era muy corto, su mundo era... Y después que eran copias de lo que otros habían copiado, de lo que otros habían copiado. Claro. Sí, pero eso a partir del siglo X. O sea, las copias empiezan a partir del siglo X, ¿eh? Cuando realmente se redacta la primera fuente. Eso. Pero lo realmente importante es decir, que estaban hablando de cosas que en su época ya eran normales tener filisteos, ya era normal tener el hierro, ya era normal tener el bronce, ya era normal toda una serie de cosas que aparecen, ¿eh? La música. Claro, igualmente y como consecuencia de lo anterior, los escritores antiguos pensaban que las ciudades que ellos conocían en su época con un nombre determinado siempre se habían llamado así, lo que obviamente les llamaba a darle el nombre que les era conocido en los tiempos de Moisés e incluso de Abraham. Es decir, hay gente que llama dentro de los escritores fuentes, hay gente que llama a Betel y a toda esa serie de lugares, los llama por su nombre, por el nombre de después, 6 siglos antes, ¿no? Es decir, lo cual... Si es que, 6 siglos antes, al ponerlo en contacto con personajes como Abraham. ¿Entendemos? Entonces, por ejemplo, de Abraham se dice, y llegó Abraham a Betel, que es luz, ¿no? Pero Betel, es decir, no se empieza a llamar Betel hasta que Jacob no le pone el nombre. Es decir, y Jacob ni había nacido todavía. Ni había nacido siquiera Isaac. Es decir, es que el tema de las dataciones cronológicas es muy importante y para ello los anacronismos ayudan mucho, porque nos enseña lo que era así. Entonces, aunque los anacronismos del Pentateuco son muchos y variados, para tener una idea apropiada de esta peculiaridad, recordemos que esto es algo que se da casi exclusivamente dentro de lo que es el Pentateuco y, como dijimos ya en una ocasión, el Hexateuco. Es decir, también dentro del libro de Josué. En Josué y Jueces. Porque en ellos se menciona precisamente a los filisteos en muchas ocasiones, ¿eh? Entonces, es importante. Entonces, hay 3 principales tipos de anacronismo. Anacronismo con respecto a pueblos y naciones, anacronismo con respecto a lugares y nombres y anacronismo sobre aspectos culturales de distintas épocas. Y los vamos a ver por separado para que podamos tener una idea general de todos estos anacronismos. Anacronismo con respecto a pueblos y naciones. El primero de ellos y quizás el más importante es la mención de los filisteos. Los filisteos son mencionados en el Pentateuco en 13 ocasiones, 9 veces en el libro del Génesis,
3 en Éxodo y en una ocasión dentro del Deuteronomio. A los filisteos se le da este nombre en 11 de las 13 citas y en 2 ocasiones, en Génesis 10:14 y en Deuteronomio 2:23, son llamados caftoreos. Pues como ya hemos explicado en la anterior alusión a este anacronismo, este pueblo procedía de Caftor, que era el nombre antiguo por el que se conocía la isla de Creta. En los registros egipcios se les llama también pueblo del mar. Es decir, los egipcios está claro que a Creta no la llamaban Caftor, sino que la llamaban a una isla del mar. Y a los que habitaban allí, pues se les llamaba caftoreos. Ahora bien, como ya apuntábamos, según los datos históricos, los filisteos intentaron hacerse con el dominio de Egipto en el final del siglo XIII a.C., pero fueron derrotados por Ramsés III en el 1188 a.C. Así que, viendo la imposibilidad de conseguir su objetivo, se asentaron en las costas palestinas y la llanura de Sarón, dentro del territorio asignado a la tribu de Dan en el reparto de Canaán. Y esto sucedió, según los registros históricos mundiales, universales, a principios del siglo XII. Como esos datos de la historia antigua no dejan lugar a dudas de esta fecha de asentamiento de los filisteos en el territorio palestino, pues antes de intentar sus incursiones contra Egipto no eran conocidos como nación, es materialmente imposible que hubiesen convivido con Abraham, como se indica en Génesis 21, ni con Isaac, que se indica en Génesis 26, ni tampoco pudieron ser contemporáneos de Moisés, como se ve en Éxodo 13, 15, 23 y Deuteronomio 2. Por tanto, nos debemos preguntar, ¿qué indica esta sucesión de anacronismos sobre los filisteos? Pues básicamente indican 4 cosas. Que todas las menciones de los filisteos en los textos fuentes que componen el Pentateuco son un claro anacronismo histórico. Segundo, que ni Abraham, que vivió en el siglo XX al XIX a.C., ni Isaac, que murió en el siglo XVIII a.C., pudieron ser contemporáneos de los filisteos, porque no existían. Que Moisés, que vivió entre los siglos XIV y XIII, no podía conocer a los filisteos, pues no existían aún como nación, y consecuentemente nunca podría haber escrito de ellos. Y cuarto, que en cambio los escritores yavistas del siglo IX y X a.C., que cita a los filisteos 9 veces, el eloísta del siglo VIII y VII a.C., que los menciona en 3 ocasiones, y el deuteronomista del siglo V y IV a.C., que habla de ello una sola vez, sí tenían un conocimiento claro de la nación filisteo que tantos quebraderos de cabeza dio Israel durante la época de los jueces y de la monarquía davídica, siendo aún muy poderosos en los tiempos de Amós, es decir, cuando el profeta Amós habla dando profecías contra los filisteos. Como se puede comprobar en Amós 9:7 y en la época de Jeremías, que estamos hablando de los siglos VII y VI antes de Cristo, como se expresa en Jeremías 47:4. Es decir, el estudio de los anacronismos es un estudio muy importante, porque nos enseña lo que es cierto y confiable y aquello que es un error de entendimiento del tiempo en el que vivieron. Y por eso es tan importante. Ahora, un segundo pueblo que he mencionado, los caldeos. Otro anacronismo claro en cuanto a pueblos o naciones en el Pentateuco es la mención de los caldeos en tiempos de Abraham. El término hebreo por el que se les nombra es Kashdim, que aparece solamente en 3 versículos del Génesis y siempre dentro del nombre de la patria de Abraham, cuando se dice Ur de los caldeos. Los caldeos eran un pueblo del sur de Babilonia, del que hay registros por primera vez en inscripciones asirias del siglo IX a.C. Llegaron a ser tan importantes que en el siglo VII, bajo el reinado de Nabopolassar,
se rebelaron contra los asirios y conquistaron toda la región de Babilonia, llegando hasta las fronteras de Egipto. Y como era lógico, Ur, que se encontraba muy cerca de la capital babilónica, cayó también bajo su dominio, pasando a ser conocida desde entonces como Ur de los Caldeos. Es decir, el nombre Ur de los Caldeos empieza después de que los caldeos toman Ur en el siglo VII antes de Cristo. Claro, y estaba hablando de Ur, de la patria de Abraham, que Claro, y Abraham vivió en el siglo XVIII. antes de Cristo. Antes de Cristo. Entonces imagínate, 11 siglos antes ya se mencionan a los caldeos. Eso, lógicamente, es un anacronismo de muchísimo peso, ¿no? Aunque el imperio caldeo duró solamente alrededor de un siglo, fue tan relevante que a partir del siglo VII se empleó caldeo para definir a todos los babilonios. Es decir, el término caldeo dejó de ser una definición de un pueblo antiguo para convertirse en la definición de cualquiera que había nacido en Babilonia o en las zonas de alrededor. Claro, para identificar Babilonia nos vamos a Ur de los Caldeos, que era muy bonita, que era para acá, que era la ciudad de Abraham, Claro. que era esto. No solamente eso, sino que a los babilonios, a partir por ejemplo, cuando se mencionan a los 3 magos, se dice que eran caldeos, es decir, que venían de la zona de Babilonia. Y estamos diciendo que 19 siglos antes de Abraham, pues ya había agua potable. Ya No, había... 19 siglos antes de Abraham, no, en el siglo XVIII, 19 o 18 antes de Cristo, claro, ya se habla de los caldeos. Claro. Ahora, esta cita anacrónica nos deja ver 2 cosas: que los caldeos no eran conocidos como tales en el tiempo de Abraham y que evidentemente esta cita es un anacronismo. Segundo, que los escritores que hicieron estas citas, el eloísta y el sacerdotal, ya conocían en el tiempo en que la citaron la nueva denominación de Ur como perteneciente al imperio caldeo. Y por tanto, cuando hablan de la patria de Abraham, la llaman Ur de los caldeos. Como estos 2 anacronismos relacionados con pueblos o naciones antiguas, podríamos seguir haciendo varias citas más, pero para no cansar al lector y sabiendo que trataremos cada anacronismo de Génesis en el estudio que venimos anunciando, bástennos estas 2 muestras y pasemos a ver algunos anacronismos en relación con lugares y sus correspondientes nombres. Es decir, hay más anacronismos de pueblos, pero eso los vamos a ver en el siguiente libro. Cuando lleguemos a Génesis, en el siguiente y en el otro, iremos descubriendo que, aparte de los filisteos y de los caldeos, sobre los cuales hay anacronismos, hubieron otros pueblos sobre los cuales también había anacronismos. Los pueblos que están hablando en Jueces, el Ebeteo, el Gedeseo. Sí, de esos pueblos, muchos de ellos eran pueblos que en esa época no existían, sino que empiezan a existir mucho tiempo después. Entonces, vamos a ver los anacronismos. Nos quedan claros los anacronismos con respecto a pueblos, ¿no? Sí, y después nos define mucho en el tiempo que se escribió. Que se escribe, claro. Es que si esos pueblos no existían hasta el tiempo de después del siglo XII o del siglo VII, pues lógicamente quiere decir que esos textos, los de los caldeos, fueron escritos después del siglo VII, y los de los filisteos a partir del siglo XII. ¿Está claro? Vamos a ver los anacronismos con respecto a lugares y sus nombres. El pasaje del que nos ocuparemos ahora es el de Génesis 36, 31, 39, y que es conocido como la lista de los reyes edomitas. Esta es una lista larga en la cual se da una serie de reyes antiguos descendientes de Saúl. Este es un pasaje que desde hace muchos siglos se entiende que fue escrito con mucha posterioridad al tiempo que registra, que es la época de Isaac, más concretamente los 80 años siguientes al nacimiento de Saúl. Por ejemplo, el célebre pensador holandés de origen sefardí Baruch Spinoza, que fue un tío
muy inteligente, un judío muy inteligente. En una de las dos únicas obras que publicó en toda su vida, el resto de sus tratados lo publicaron sus amigos, pues murió muy joven, indicaba ya en el siglo XVII lo siguiente: el escritor estaba enumerando los reyes de Idumea antes de que David la conquistase y pusiese gobernadores en Idumea, indicando al mismo tiempo cómo este pasaje era una prueba más de que el Pentateuco no había sido escrito por Moisés. Él dice: de todo esto es claro como la luz del sol que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino por algún otro que vivió muchas generaciones después de Moisés. Que esto lo diga un judío es tremendamente importante, porque ellos, es decir, consideraban como un sacrilegio decir que Moisés no hubiera escrito el Pentateuco. Pero este hombre, que era un hombre sabio, un inteligente, un pensador, y un escritor de verdad buenísimo, si se pueden leer alguna de sus obras, se aprende muchísimo, ¿no? Ahora, alguien tan poco sospechoso de ser una mente liberal como el metodista irlandés Adam Clarke, que tiene ese comentario a la Biblia que es muy conocido en 3 tomos, el comentario celeste, no sé si lo habéis visto, yo lo tengo casi desde que me convertí, y que fue escrito entre el siglo XVIII y XIX, escribe lo siguiente a propósito de la lista de los reyes edomitas que estamos tratando. Dice: yo supongo que todos los versículos desde aquí hasta el 39 inclusive han sido transferidos a este lugar tomándolos de Primera de Crónica 1:43 al 50, pues no podemos suponer que fueran escritos por Moisés. Es decir, que los propios investigadores y los propios biblistas reconocen que eso no lo pudo escribir Moisés, porque lógicamente, es decir, esos reyes todavía no habían existido. Entonces, tomemos estos dos ejemplos como apenas una simple muestra del amplio grupo de exegetas y arqueólogos que reconocen toda esta lista como un agregado posterior del siglo IX a.C. Entre los muchos eruditos que comparten el punto de vista sobre los consiguientes anacronismos de Génesis 31 al 36, 31 al 39 están también Gerard Charles Alder, Harold Henry Sawley y Oswald Thompson Alice. Estos son 3, exegetas importantes del Antiguo Testamento. Y ellos coinciden, igual que los que hemos mencionado, como Baruch Espinosa y como toda una serie de gente, que estos pasajes son anacronismos. Como consecuencia de su fecha de escritura, este pasaje está lleno de anacronismos. 3 de los principales son la cita de la monarquía israelita, la mención de ciudades inexistentes en ese tiempo y la mención de reyes del tiempo de Salomón. La expresión que emplea el redactor, vamos a ver la cita de la monarquía israelita, del Génesis 36-31, dice: antes que hubiese rey de los hijos de Israel. Es decir, si tú escribes y dices, esto sucedía antes de que hubiera rey de los hijos de Israel, quiere decir que fue anterior a que David empezase con la monarquía davídica. Sería Samuel, cuando... Sí, bueno, cuando Saúl, pero vamos, hay que tener en cuenta que Saúl es un rey de transición y que en realidad la monarquía de Israel empieza con David. Claro, porque antiguamente no existía todavía lo que eran las dos cosas, ¿no? No, es que todavía existía una sola nación, Israel. Era todo Israel. Pero que ya sabía que había habido reyes en Israel, por lo tanto fue posterior. Claro, o sea, si ya sabía que habían habido reyes en Israel, está indicando que, está escribiendo después de que hubieran reyes en Israel. Él deja clarísimo que tenía conocimiento de la monarquía israelita y que, por lo tanto, la fecha de escritura de este pasaje tiene que ser obligatoriamente
después de la división del Reino Unido en los reinos del norte e Israel, con sucesivas capitales, y sur Judá, con capital en Jerusalén. Es decir, posterior al año 930, que es cuando se produce la división, pues ese fue el año aproximado de la división del reino en dos, quedando Roboam como sucesor de la monarquía davídica en Judá y Jeroboam I como el primer rey del reino del norte. Sanford, Hubbard y Bush, eruditos del afamado seminario Fuller de Pasadena, este es un seminario, digamos, muy avanzado, en su reconocida obra sobre el Antiguo Testamento, al tratar el tema de la lista de los reyes de Edom, comentan lo siguiente. En Génesis 36-31, al comienzo de una lista de reyes edomitas, se declara que todos reinaron antes de que reinase rey sobre los hijos de Israel. Evidentemente, el punto de vista del autor solo puede situarse en algún momento posterior a Saúl, que es lógico, ¿no? El pasaje da a entender que los edomitas tuvieron monarquía antes de Israel, algo que hoy en día cuestionan muchos expertos en historia del Oriente Próximo, y esto se produce a pesar de que en Números 20 ya se hablaba de un rey de Edom con su capital en la ciudad de Rehoboth, aunque parece que el término hebreo que se emplea en el pasaje para rey también podría traducirse por gobernador. Lo triste es que el escritor eloísta, que según muchos eruditos fue el autor de este pasaje, no nos indique el nombre del rey, porque nos hubiese ayudado mucho para cruzar sus datos con la lista de Génesis 36. Porque claro, en la lista hay una cantidad de nombres. Si, digamos, el escritor eloísta hubiese dicho, y el rey fulanito de Edom era el que estaba reinando en esa época, pues hubiésemos podido cruzar esas dos fechas y entonces saber que el escritor eloísta ya conocía efectivamente a ese rey, por nombre. Sin embargo, a pesar del dato de un rey edomita existente en la época del peregrinaje por el desierto, el gran arqueólogo Burton MacDonald de la reconocida Escuela Americana de Investigaciones Orientales, ASOR, en su excelente trabajo sobre los lugares mencionados en la escritura hebrea, dice lo siguiente, sobre la dinastía de los reyes edomitas que se encuentra en Génesis 36. Dice, no hay evidencia de que Edom poseyese alguna forma de gobierno monárquico, dinástico o similar antes de los siglos 9 y 8 antes de Cristo. No puede, por tanto, referirse a un periodo más temprano. Es decir, si lo que son las tribus descendientes de Saúl no empiezan a tener rey hasta el siglo 9 o 8 antes de Cristo, quiere decir que el texto que estamos leyendo, que es un texto del documento eloísta, fue escrito después del siglo VIII, porque ya ahí sí habían reyes en Edom. Y entonces lo que se menciona eran los reyes que ya se conocían. Aunque por mucho tiempo los arqueólogos que excavaron en asentamientos edomitas consideraron que Edom, como estado con monarquía, solamente había sido importante a partir del siglo VIII antes de Cristo, esto hizo que muchos exegetas llevados por esa corriente pensaran que las citas de los edomitas como contemporáneos de David y Salomón era también un abierto anacronismo. Estudios recientes del año 2005 e importantes descubrimientos arqueológicos publicados en la prestigiosa revista Antiquity han demostrado que ya desde el final del siglo XII a.C. y muy específicamente en los siglos IX y X a.C., fecha de los reinados de David y Salomón, los edomitas eran ya un pueblo bien consolidado que tenía ciudades muy importantes, fuertemente fortificadas. Pero no se ha podido probar que hubiese un reino anterior a la dinastía de Israel, a la dinastía de David. Ahora, un segundo aspecto de estos anacronismos, la mención de ciudades inexistentes en este tiempo. Estamos hablando del mismo pasaje, que este pasaje da para mucho. De las ciudades mencionadas en Génesis 36, 31, 39,
con la excepción de Rehobot y Bosra, sabemos muy poco. Dinaba, la ciudad en la que puso su reino el rey Bela, la identifican muchos arqueólogos con la actual Didiba, muy cerca de Petra, mientras que de Abid o Abiz y de Pau o Pai no tenemos ningún tipo de referencias históricas ni arqueológicas, por lo que continúan siendo un misterio hasta el momento para los investigadores. Es decir, habían una serie de ciudades que para los escritores de esa época se llamaban de una manera determinada y que ellos le pusieron el nombre que ellos conocían, como era normal, porque ellos estaban hablando del sitio, pero al sitio le ponían el nombre que ellos conocían, aunque el resto de la gente no los conociese. Pero veamos los descubrimientos sobre dos de las ciudades mencionadas en esta lista de reyes edomitas de la que sí poseemos datos fehacientes, Borras y Rehobot. MacDonald, el ya citado arqueólogo, hablando sobre la primera de estas dos ciudades, dice lo siguiente: Bosra, la ciudad capital de Edom, no existió como ciudad importante antes del siglo VIII a.C. y, consecuentemente, su inclusión en la lista no se puede datar antes de esa fecha. Es decir, si una ciudad empieza a ser ciudad a partir del siglo VIII, es decir, todo lo que se escriba donde se mencione esa ciudad quiere decir que está escrito después del siglo VIII. Esto es matemática pura, 2 y 2 son 4. Los restos arqueológicos de otros lugares edomitas, tanto en el este como al oeste del Arabat, también están datados a partir de esta época. Acerca de Bosra, respaldado por otros muchos arqueólogos que han excavado en la zona, la identifican con la actual Busaira, a 12 kilómetros de Tafila, indicando que las excavaciones de Bernet en el lugar entre 1971 y 1974 revelan una acrópolis con evidente ocupación desde el siglo VIII al V a.C. Su investigación respalda la identificación de Bosra como la capital de Edom. Todo esto nos enseña que la ciudad de Bosra, nombrada en este pasaje, es una cita puramente anacrónica, ya que este lugar, que era conocido como un pequeño asentamiento nabateo y que se encuentra por primera vez registrado en un documento egipcio fechado en el reinado de Akenatón, así que con toda seguridad no podía ser conocida en tiempos ni de Esaú ni de Moisés, por lo que sería imposible que éste hubiese escrito de Bosra. Es decir, la ciudad de Rehobot, también mencionada en el pasaje que estamos analizando, según los registros históricos y las excavaciones realizadas, fue nombrada con este nombre en el siglo XIII a.C. Luego, si no existía ni en el tiempo de Saúl y su dinastía, ni tampoco cuando Moisés vivía, queda muy claro que tampoco Moisés pudo escribir de una ciudad que no conocía. Pero sí, en cambio, el escritor yavista a quien le asignan estos versículos los eruditos sobre el Génesis, que escribió 4 siglos después de que esta ciudad fuese fundada, pues llegó a su máximo esplendor entre los siglos IX y VIII a.C. Ahora, hemos visto que en este pasaje se menciona, en primer lugar, una lista de reyes de antes de la dinastía de David, se mencionan una serie de ciudades y ahora vamos a ver la mención de los reyes del tiempo de Salomón. Durante los reinados de David y Salomón, las relaciones con los reyes edomitas no fueron buenas y hubieron al menos 2 reyes con el nombre de Hadad. Uno era hijo de Bedad y el otro de Baal-Jabán, el último rey de la dinastía de Edom. El escritor de Reyes nos informa que al morir David, durante el reinado de Salomón, un descendiente real de la dinastía edomita que había escapado del exterminio de varones que intentó Joab, el general del ejército de David, que estuvo 6 meses aniquilando a todos los varones de la tierra edomita, es decir, él se ocupó de intentar erradicar a los descendientes de Esaú de esa tierra y escapó a Egipto, quiso volver a Edom, probablemente para ser proclamado rey y retomar así la monarquía de Edom. El nombre de ese aspirante al trono con derecho fue Hadad. Esta coincidencia del nombre
con 2 reyes de la lista edomita de Génesis 36, ha hecho que muchos críticos bíblicos refuercen su postura de que el listado de la dinastía edomita es anacrónico y que procede de los siglos IX u VIII antes de Cristo. Es decir, a lo mejor en esta parte yo me pongo muy pesado con lo que es el hecho de demostrar que esos son anacronismos, pero para mucha gente todo este tema es completamente nuevo y hay que darle suficiente base bíblica e histórica como para que se den cuenta que lo que estamos diciendo no es una tontería ni una ocurrencia, sino que hay un estudio histórico serio hecho por expertos que demuestra que eso ni lo pudo escribir Moisés, sino que pertenece a escritos de después del siglo VIII antes de Cristo. Por eso es que se repiten distintas cosas dentro del mismo pasaje. Esta coincidencia, un dato bíblico más nos refuerza esta idea. En Primera de Reyes 22:47 se indica que durante el reinado de Josafat, que reinó entre el 870 y el 848 a.C., no había ningún rey edomita, pero se daba por asumido que los había habido y que quien gobernaba en esa época era un funcionario que puso el rey anterior, si se estaba hablando del rey edomita, o que habría dejado Josafat para gobernar Idumea, otro de los nombres que tenía el territorio de Edom. Edom y Idumea es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que aquí nos encontramos? Si durante el reinado de Josafat, que estamos hablando del final del siglo IX antes de Cristo, se dice que no había ningún rey edomita, es porque los había habido. Lo mismo que cuando se dice antes de que existiera la monarquía, es porque en ese momento existían. Por lo que nos relata el cronista es el autor de los libros de crónicas, durante el reinado de Joram, de los años 850 al 843, hubo una importante rebelión de los edomitas contra Judá, y como resultado volvieron a instaurar la monarquía. Basándonos en los datos históricos y bíblicos de las luchas entre Moab y Edom, que se encuentran en Segunda de Reyes 3:26, podemos descubrir que las continuas guerras fueron debilitando a los edomitas, que finalmente en el 736 a.C. se convirtieron en vasallos de Asiria. Y al final ya empezaron con los sirios. Claro, a los asirios. ¿A qué conclusiones podemos llegar después de analizar todo este acopio de datos sobre la lista de monarcas edomitas? Creo que lo podríamos sintetizar en lo siguiente. Todo el pasaje, pero especialmente los versículos 31 al 39, son un agregado posterior al texto original del Génesis. Como resultado, el pasaje abunda en anacronismos muy diversos. La lista de reyes edomitas con casi toda seguridad es posterior al reinado de Salomón, coincidiendo así con la época histórica del esplendor de sus reinados. Ni Esaú, ni ninguno de sus descendientes cercanos, ni tampoco Moisés, podían conocer ciudades que hoy se han demostrado por la arqueología que no existían en su tiempo. Como resumen, podríamos decir que es imposible que Moisés hubiese escrito de reyes y ciudades que aún no existían en la historia. Ahora, otro aspecto, nombres de después de la conquista dentro del Pentateuco. Dentro del Pentateuco se da un extraño fenómeno. Los escritores de los documentos fuentes citan una y otra vez a muchos lugares tal y como eran llamados en su tiempo, es decir, los siglos IX al IV antes de Cristo, pensando que ese había sido su nombre desde la antigüedad o que esas ciudades habían existido desde siempre, aunque como hemos visto en el caso de Bosra y Rehobot, difícilmente podían citarse estas ciudades antes de existir y ser conocidas con ese nombre. Es decir, no se puede citar a una ciudad con su nombre si la ciudad todavía no se ha fundado. Está claro, ¿no? Pues bien, en este apartado veremos algunas muestras de estos anacronismos en relación a nombres de ciudades que no se llamaron así
hasta después de la época del asentamiento en Canaán. Es decir, fueron nombres que se le pusieron después de la conquista. Por ejemplo, la mención de Dan antes de existir. Uno de esos anacronismos se da en relación a la mención del territorio o la ciudad de Dan, bastante tiempo antes de que la llamaran así. La primera mención se encuentra en Génesis 14 y dice: cuando Abraham oyó que su sobrino había sido tomado cautivo, reclutó a sus 318 criados nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Es decir, y Dan no existía todavía. Como vemos, se habla del territorio de Dan en tiempos de Abraham, antes siquiera de que Dan, que era hijo de Jacob y Raquel, hubiese nacido, ya que el nombre se lo pone su madre en Génesis 36. Es decir, no existía ni el nombre ni la ciudad. Esta incoherencia ya había llamado la atención de muchos estudiosos de fechas tan tempranas como el siglo IV de nuestra era. Y personalmente no puedo olvidar un día de hace unos 20 años en que, hablando con un pastor bastante conservador acerca de los anacronismos del Génesis, me decía, al sentirse atrapado y sin respuesta, que era posible que Moisés, pues él estaba convencido de que la cita era plenamente mosaica, no estuviese hablando del territorio de Dan, sino de una ciudad antigua que también se llamaba por el mismo nombre. Respuesta que se había sacado de la manga en ese mismo momento para poder salir del paso de tan evidente anacronismo, pues como vemos a continuación, en tiempos de Abraham ni existía el territorio de Dan, ni tampoco la ciudad. La segunda cita anacrónica de Dan se encuentra en Deuteronomio 34:1, cuando el escritor yavista habla de la tierra de Dan inmediatamente antes de la muerte de Moisés, como un lugar bien conocido para él. Dice: entonces subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo en la cumbre del Pisga que está frente a Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra, desde Galaad hasta Dan. Pero ¿pudo Moisés hablar o escribir de un territorio que no existía ni se llamaba así? La respuesta lógica, como no podría ser de otra manera, es no. Y veamos las razones. El territorio de Dan se fijó en el reparto de la tierra después de la conquista de Canaán por los israelitas, como se puede comprobar fácilmente en Josué 19, 40 al 48. Dice: y a Lesén la llamaron Dan, según el nombre de su padre Dan. Estas ciudades con sus aldeas eran la heredad de la tribu de los hijos de Dan según sus clanes. Luego, si este territorio como tal no existía ni en tiempos de Abraham ni de Moisés, es imposible que Abraham persiguiese a los enemigos hasta dicho territorio, ni que Moisés llamase a esta región con un nombre que aún no existía. En cambio, el escritor yavista, que según la mayoría de los eruditos en el tema escribió ambos textos en el siglo IX, ya era consciente de que los lugares hasta los que Abraham persiguió a los raptores de Lot estaban dentro de lo que entonces se conocía como el territorio de Dan, y que igualmente desde la cumbre del monte Nebo se divisaba toda la llanura en que se encontraba el territorio de Dan al otro lado del Jordán. Es decir, las cosas tienen una razón de ser. Y en la Biblia hay respuesta correcta y seria para prácticamente todo. Y la razón de esto es que el que estaba escribiendo ya sí conocía el territorio de Dan. La cita sobre Hebrón, vamos a ver, igual que Dan se menciona varias veces, nos encontramos lo mismo con Hebrón. Otro de los anacronismos en cuanto a los nombres lo constituyen las múltiples citas de la ciudad de Hebrón dentro del Pentateuco. La primera dice: entonces Abraham trasladó su tienda, se fue y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Jehová. El total de citas sobre Hebrón se reparten así: 5 en Génesis y 1 en el libro de Números. Todas ellas son un claro anacronismo de los distintos escritores del Pentateuco, ya que tanto el yavista como el eloísta y el sacerdotal le dan a esta ciudad el nombre que se le dio tras la conquista, pues anteriormente, como deja ver el escritor sacerdotal en Génesis 23,
2, era consciente de que el antiguo nombre de la ciudad en tiempos de Abraham y Sara era Kiriat Arba, algo que también observamos cuando se le entrega dicha ciudad a Caleb a sus 85 años de edad. Dice, en el texto de Josué, dice, antes el nombre de Hebrón era Kiriat Arba. Lo que quiere decir que cuando ya se está escribiendo ese texto, Hebrón ya era conocida como Hebrón, pero se sabía que el nombre anterior era ese. Como vemos, cuando Abraham y Sara vivían, en tiempos de Isaac y Jacob, en la época de José, y cuando Moisés envió a los espías a inspeccionar la tierra, la ciudad conservaba aún su antiguo nombre de Kiriat Arba, pues aún no había sido llamada Hebrón en el tiempo de la conquista de Canaán. Si no había conquista, no había nuevo nombre, y el nombre se le pone después de la conquista, ¿vale? Lo que está en discusión no es la existencia de la ciudad de Kiriat Arba en esas distintas épocas, pues el escritor yavista nos informa en el texto de Números que la ciudad se construyó 7 años antes que Tanis en Egipto, es decir, alrededor del año 2000 antes de Cristo. O sea que la ciudad sí existía, lo que no existía era el nombre. Y cuando le ponen el nombre, o cuando empieza a llamarse así, es después de la conquista. Sino que el anacronismo en este caso era darle a la ciudad por parte de los escritores un nombre que no existía en el tiempo en que se narran los hechos, encontrándonos por lo tanto ante un anacronismo por el mal uso del nombre y no, como en los casos que vimos de Borras y Rehobot, un anacronismo de existencia. Es decir, que aquí nos encontramos con respecto a nombres con dos tipos de anacronismo. Un anacronismo de no existir y nombrarlo como que existen, y otro anacronismo que es que se llamaba de otra manera y se le nombra con el nombre posterior. ¿Entendemos eso? Que son dos tipos de anacronismos diferentes. Ahora, vamos a ver anacronismos sobre aspectos culturales de distintas épocas. El anacronismo del uso del bronce y el hierro. En Génesis 4:22 tenemos una cita que resulta muy extraña para la época en la que se está hablando. Veámoslas. Dice, Zila también dio a luz a Tubal Caín, maestro de todos los que trabajan el bronce y el hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Si tomáramos literalmente los datos de la cronología de Adán y sus descendientes de Génesis 5, como todavía hacen muchos creyentes conservadores, e hiciéramos caso a los datos judíos sobre la creación de Adán, ahora en el 2015 estaríamos en el año 5775 desde la creación del mundo. Intentando ser lo más exhaustivo posible, algunos de los rabinos judíos se aventuran a decir, ahí es nada, que la creación comenzó el día 7 de octubre de ese año, exactamente a las 9 de la noche. Es decir, son más atrevidos que nada. Y que era de noche. Y que sí. Bien, supongamos que esta teoría fuese cierta y que Caín, siguiendo la genealogía de Génesis 5, habría nacido unos 20 o 30 años antes de Set. Esto nos situaría ya aproximadamente en el año 3675 antes de Cristo. Y la época que cita Génesis 4 sería más o menos el año 3575, pues habrían pasado 5 generaciones entre Caín y el mencionado Tubal Caín. Esta simple operación matemática nos lleva a un resultado asombroso, y es que 36 siglos antes de Cristo, ya un descendiente de Caín era experto en el manejo del bronce y del hierro. La mala noticia es que la edad del bronce en el Próximo Oriente y la zona de Mesopotamia comienza, según la historia universal, en el siglo XVIII a.C., siendo además los hititas los que descubrieron la aleación del cobre con el estaño, que dio lugar al bronce. Pero además, la edad del hierro, que sigue inmediatamente a la del bronce, comenzó en la misma zona alrededor del 1300 a.C., y también se las debemos a los hititas, los habitantes de los hijos de Ed, los descendientes de los hijos de Ed. ¿A qué nos conduce todo el preámbulo que hemos hecho sobre la época citada en Génesis 4?
a entender que en el tiempo de los descendientes de Caín no eran conocidos ni el bronce ni el hierro, pues estaríamos hablando de 18 siglos antes, en el caso del bronce, y de 22 siglos antes de que fuese conocido en la zona de Mesopotamia y Palestina, en el caso del hierro. Es decir, yo las fechas ya, claro. Manolo, yo las fechas las tengo ya las tengo ya de una manera. Sí, pero lo que tenemos que saber, es que, es decir, que los datos nos indican claramente que son anacronismos. Madre mía. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Y eso es lo que nos vamos a encontrar de aquí para adelante cuando empecemos el libro de Génesis. Claro, en el libro del Génesis nos vamos a encontrar. Ya no me va a parecer tan grande porque lo que estamos viendo aquí. Claro, es que en el libro del Génesis lo que vamos a ir viendo son cuando lleguemos a un pasaje, nos vamos a dar cuenta casi de inmediato que es un anacronismo, porque ya tenemos claro lo que es la idea de un anacronismo. Y entonces nos ayudará mucho lo que llevamos estudiado. Por eso, antes de empezar a estudiar el libro 1 del Génesis, hay que estudiar este libro, porque este libro nos da la base para poder entender los posteriores. Una introducción a... Entonces, un texto, bueno, hay muchos textos que nos demuestran que los primeros que empezaron a digamos, plantear el uso del hierro fueron los hititas y a continuación los filisteos en la zona de Palestina. Entonces, para no cansarnos y porque nos queda un tema muy interesante, que es el tema de los toledots. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. 238. 241. 241 vamos. Vamos a ver la 241. La próxima semana veremos las repeticiones de relatos, que son los dobletes y los tripletes, y veremos los toledots, que es una parte muy importante de conocer. Son, como explicábamos la semana anterior o la otra, esas costuras con las cuales se hacía la manta. Sí, que ¿Os acordáis? cuando metían la genealogía... Exactamente, iban metiendo la genealogía y con eso iban uniendo un pasaje con otro, la vida de un personaje con otro. Así que, bueno, a pesar de los muchos datos que hoy hemos visto... Sí, hemos visto muchos datos. Hay aquí 3 definiciones que estamos viendo, lo que es los nombres de los primeros, aquí lo tenían las 3 citas, lo tenía puesto en 3 citas, sí. En 3 de esos. Sí. Ahora vamos a pasar a las personas. Lo tenía por aquí señalado. Sí, aquí había 3. Hemos visto los anacronismos. Sí, anacronismos. Entonces, al hablar de anacronismos, hemos visto anacronismos con respecto a pueblos y naciones, con respecto a lugares y nombres y con respecto a aspectos culturales. Eso es que yo... Entonces, Citas de la monarquía mencionadas también son existentes, estas son 3 también. sí, y la cita de los reyes es un anacronismo en cuanto a lugares y nombres. Entonces, esta clasificación nos sirve para saber que hay distintos tipos de anacronismos dentro de lo que es este texto. Y ya, digamos... Anacronismos de los respectos a los pueblos y naciones, anacronismos respecto a lugares y nombres y anacronismos sobre los aspectos culturales de distintas épocas. Claro, como el hierro y el bronce, o por ejemplo, yo no lo he mencionado ahí porque últimamente hubo un descubrimiento en el cual algunos se parapetan, y es que la domesticación de los camellos no se produce hasta el siglo XII, antes de Cristo. Y entonces se menciona que en el caso, por ejemplo, de Rebeca iba ya subida a lo alto del camello y estaban las caravanas de camello uno detrás de otro y tal y cual, ¿no? Entonces, ¿qué es, digamos, lo que pasaba? Que había una lucha entre los expertos por decir que eso también era un anacronismo, que como en la época en la que se escriben los textos del Pentateuco ya el camello estaba domesticado y habían caravanas de camellos, pues entonces se aplicaba eso a la época de Abraham,
por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí ha habido, digamos, mucha pelea entre los expertos. Pero recientemente, hace unos 3 o 4 años, se descubrió en una pirámide egipcia del siglo de casi 2000 años antes de Cristo, se descubrió que dentro de lo que eran los dibujos que iban contando la historia de los faraones, se veían, por primera vez, se veían camellos con arneses puestos. Entonces, claro, frente a eso, y tener que estar demostrando pues sí o no, preferí no meterlo aquí, porque no era relevante. Tenemos muchos casos de anacronismo como para detenernos en eso y crear con eso un conflicto. ¿Qué? Por eso, que entonces es mejor hablar de lo que tenemos seguro, que hemos visto cómo una cantidad de autores dicen es que esto fue así, y esto fue así, y esto fue así, y son gente solvente, gente de mucho peso, y a nosotros nos da garantía de que lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo tiene una base sólida, que no estamos haciendo castillos en el aire, sino que tiene una base sólida en todo esto. Entonces vamos a los dobletes. Vamos a hablar acerca de lo que son las repeticiones en el texto del Pentateuco, y vamos a hablar acerca de los toledot, que son las dos partes que se puede decir que nos faltan de lo que son las peculiaridades. Recordad que estamos hablando de las cosas que son específicas, concretas y únicas de lo que es el Pentateuco. Es decir, estas cosas, por ejemplo, algunos de los anacronismos, por ejemplo, el de los filisteos, el de los caldeos, se da también en Josué y en Jueces. Pero en realidad, donde más se da es dentro del Pentateuco, dentro de los 5 libros de la ley. Así que, ¿hay alguna pregunta o algo que no haya quedado suficientemente claro? Yo veo que anacronismo, yo pienso que se utilizan nombres de ciudades para ubicar el sitio, ¿no? Claro. Abraham los persiguió hasta Dan. Claro. Dan, pero no es para saber hasta dónde más o menos llegó. Claro, en la época en la que se escribe. Es decir, el problema está en cuando Ya alguien... tenía un nombre anterior a eso. El problema está en cuando alguien de nuestra época quiere decir que eso se escribió 400 años antes, cuando no existía ese nombre. Entonces, eso es un claro anacronismo. Es que hay tanto en todas las clases que estamos mirando, y es que... Hay muchísimo, muchísimo. Y yo solamente he escogido aquellos que son muy claros, porque hay anacronismos como por lo menos 60 o 70 en todo el Pentateuco. Y yo he escogido a lo mejor en total unos 20 o 20 y tantos, pero son los principales. Eso están, digamos, corroborados por casi todos los estudiosos. Entonces, porque eso nos da garantía de que cuando mencionemos a alguien el hecho de decir, mira, el Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco, está lleno de anacronismos, no le estamos mintiendo, sino que le estamos diciendo una gran verdad. Otra cosilla, los descendientes de Caín, que uno hacía, o sea, se dedicaban a la Sí. madera de hierro y demás, otro de la música. Esos hijos de Hitita, los hijos de él, corresponden a Los hijos de Ed muy posteriores ya a Caín. son muy posteriores a Caín, claro. Si es que son los hititas los primeros que descubren el uso del bronce y el uso del hierro, ¿entiendes? Y luego, como los filisteos están muy cerca de los hititas, pues entonces los filisteos aprenden el uso del hierro. Y entonces, ¿qué es lo que hacen?
que no lo hemos leído porque era muy largo, pero ellos hacen que en toda Palestina, en toda la región de Palestina, no hubiera ningún herrero que no fuese filisteo, porque así los judíos no tendrían nunca espadas. Pero que antes de aquello sí, que había Israel, había arado, había armas algunas también, ¿no? Claro, pero es decir, pero el material no era todavía el hierro. ¿Era piedra o era...? No, probablemente, hombre, algunas, por ejemplo, algunas orcas pues podían... Por ejemplo, el hacha que se le perdió a Eliseo, que Eliseo... Eso fue posterior. Claro, eso ya era... Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Claro, Te has ido del siglo. claro. Si es ¿Eh? que te das cuenta ahí, es que ahí... Pero es importante que, es decir, aunque poco a poco, porque esto es todo un estudio histórico, pero que poco a poco nos vayamos situando Claro, en las distintas dice, épocas. vemos las fuentes que según las fuentes. Sí. O es el sacerdotal, o es el yavista, o es el eloísta. El eloísta. Podemos clasificar en los años hasta 500 años antes de Cristo. Antes de Cristo. O 5 Sí, antes de Cristo. sí. Entonces, que Génesis, lo que es estos libros que vamos a leer, pues empieza desde lo que es hasta 500 años antes de Cristo. Claro, ¿Cierto? empieza a escribirse el primer documento en el siglo X antes de Cristo El y décimo llega sería- hasta el siglo décimo, IV. ¿Qué sería el décimo? El décimo sería desde el 900 y algo, 900 y algo, probablemente durante el reinado de Salomón, como ya dijimos. reinado de Salomón. O sea, en el siglo final del siglo XI, principios del siglo X, reina David, y después de David reina Salomón. Y Salomón, que es el gran, digamos, rey que está interesado en la cultura, parece que tiene algo que ver con lo que es el hecho de que en su época se escriba en Jerusalén el documento yavista. ¿Eh? Es importante que lo entendamos. Bueno, pues despedimos y nos vemos la próxima semana. Después del yavista, pues el eloísta ya el tiempo ya que le sucede a esos 200 años, 300 años, que cuando ya están divididos, cuando ya están Sí. hasta que llega el tiempo de Edras, que son unos 600 años, 500 años. Antes de Cristo. eso se produce el tiempo de Josías, que es el siglo VII, en el que se descubre el documento del Deuteronomio. Pero yo he visto lo que he visto y que más me ha por ejemplo, cuando hablamos de los versículos más antiguos, Sí. y cuando estamos hablando, y cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Sí. nos damos cuenta que los caldeos fueron simplemente unas personas que estuvieron unos 100 años. Sí, como sí, dice el sí. libro, que fueron 100 años, que estuvieron más o menos en su apogeo, y sin embargo toda la gente esta que tuvieron 400, 500 años antes que ellos, al final se les define a todos como babilónicos. Claro. Entonces, y ahí ves, cuando vamos a hablar de Abraham, ya anterior, porque ya venía de Ur de los Caldeos. Sí. Mencionamos Ur de los Caldeos como si fuera anterior a Abraham, cuando estamos situando a Ur de los Caldeos 500, 600 años antes. Sí, pero Ur existía, lo que no se la llamaba era de los caldeos. Claro. Es decir, el anacronismo no está en la existencia, sino que por eso hemos dicho que hay dos tipos de anacronismo. El anacronismo de existencia, de nombrar una ciudad que no existe, o el anacronismo de darle un nombre que no tiene, que son dos anacronismos diferentes. Bueno, pues despedimos en oración. Manolo.